1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, propuso suspender hasta las presidenciales de 2027 la controvertida reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Es así como intenta sobrevivir a 2 mociones de censura. El premier también prometió que no usará el artículo 49.3 para aprobar leyes por la fuerza. Andry Rajoelina dice seguir siendo el presidente de Madagascar luego de que el líder del ejército dijo haber tomado el poder tras la presunta salida del país y posterior destitución del mandatario. Los militares anunciaron un periodo de transición de 2 años antes de las elecciones. Y surgen las tensiones alrededor del llamado Plan de Paz en Gaza. Israel restringió la entrada de ayuda humanitaria al enclave como respuesta al retraso de Hamás para entregar los restos de rehenes fallecidos. El grupo islamista anunció que esta noche devolvería 4 cuerpos más. Y en nuestra sección En Contexto, hoy nos trasladamos hasta Madagascar, el país que vive una crisis política a raíz de las manifestaciones de los jóvenes por falta de acceso al agua y la electricidad. El escenario actual ha llevado al presidente a estar en paradero desconocido y al ejército a tomar el poder. Marta Moya nos los cuenta en minutos. Empezamos. Iniciamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu dio su discurso de política general en la Asamblea Nacional para intentar conseguir la confianza de los diputados. Entre otras declaraciones, anunció la suspensión de la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 y descartó el uso del controvertido artículo 49.3 para aprobar leyes por la fuerza, medidas que convencieron a los socialistas y evitarían así la moción de censura. Todavía sigue en suspenso, pero Sébastien Lecornu quizás dio un paso clave para salvar su segundo gobierno. Bajo los aplausos de los socialistas, el primer ministro francés anunció la suspensión de la controvertida reforma pensional adoptada en 2023, una medida que costará 400 millones de euros al Estado en 2026, explicó. Este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se producirá ningún aumento de la edad a partir de ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT. Además, la duración del seguro también se suspenderá y se mantendrá en 170 trimestres hasta enero de 2028. Además, Sébastien Lecornu descartó el uso del artículo 49.3 que permite al gobierno adoptar un proyecto de ley sin voto de los diputados, excepto si ellos logran censurar al gobierno. También expresó querer una contribución excepcional de los más ricos en el próximo presupuesto, medidas que podrían permitir a su gobierno evitar ser derrocado. Los socialistas aceptaron no censurarlo de inmediato, pero esperan otros cambios en el plan de presupuesto. Queríamos la garantía de un debate leal y abierto. Usted nos lo está prometiendo. Estaremos atentos a que sus palabras se traduzcan en actos. Hacemos una apuesta. Es una apuesta arriesgada y solo el futuro nos dirá si fue buena o no. Sin embargo, la Francia Insumisa y Agrupación Nacional ya prometieron censurar al nuevo gobierno. Aumenta la incertidumbre en Madagascar. El presidente Andry Rajoelina, quien habría huido del país y fue destituido por los legisladores, dijo que él sigue siendo el máximo líder. Sus declaraciones se dan después de que el ejército anunciara que tomó el poder, que suspendió varias instituciones del Estado y que habrá un periodo de transición de 2 años antes de que se celebren elecciones. El informe es de Samuel Salgado Castro. Cayó el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tras casi 20 días de intensas manifestaciones. Los militares aprovecharon la huida del mandatario a un paradero desconocido para llenar el vacío de poder. Al mando, el coronel Mikael Randrianirina, de la unidad élite conocida como CAPSAT. A partir de hoy vamos a tomar el poder y a partir de hoy se disuelven el Senado, el Tribunal Constitucional Superior, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Superior para la Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el Senado. Eso es todo. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. Seguiremos trabajando y eso es todo.
El coronel también suspendió la Constitución y anunció que formará un gobierno de transición de 2 años. Este martes, la Asamblea Nacional desobedeció la orden de disolución de Rajoelina y votó su destitución. En aplicación del artículo 40.1 de la Constitución, la Asamblea Nacional reunida en sesión extraordinaria aplicará la destitución definitiva del presidente de la República por sus manifiestas incompatibilidades y conflictos de intereses, así como por actividades de naturaleza lesiva para la dignidad de la nación y la unidad nacional. Rajoelina indicó el lunes en un videomensaje que huyó a un lugar seguro sin dar a conocer dónde y que descartaba renunciar. Pero la misma unidad militar que ayudó a Rajoelina en 2009 ahora lo saca del poder de un país cuyos jóvenes reclaman la presencia del Estado, como el acceso al agua y la electricidad. Y a propósito de lo que ocurre en Madagascar, vamos hasta Nepal. Allí los jóvenes de la generación Z que derrocaron al gobierno a mediados de septiembre están ansiosos por votar en las próximas elecciones. A pesar de que los comicios se celebrarán en marzo, ya más de 4.000 personas se han inscrito para votar. Esta es la historia. La protesta de la generación Z de Nepal se traslada de las calles a las urnas. Los jóvenes votantes motivados ya se están inscribiendo para las elecciones de marzo, las primeras desde que el gobierno fue derrocado. Estoy aquí para hacerme el carnet de votante porque recientemente hemos tenido una protesta de la generación Z contra la corrupción para formar un nuevo gobierno. Ahora necesitamos incorporar caras nuevas que puedan acabar con la corrupción y mejorar el país. Quiero votar a aquellos que realmente trabajen por el bien de la nación. Para muchos de estos jóvenes será la primera oportunidad de votar en unas elecciones y se están inscribiendo en masa. Han pasado 11 días desde que comenzó el registro de votantes y más de 4.000 personas se han inscrito para votar. La participación es muy alta. Antes solo inscribíamos a unas 100 personas al día. El movimiento de protesta liderado por jóvenes comenzó a principios de septiembre, después de que el gobierno prohibiera brevemente el acceso a varias redes sociales. Las tensiones latentes por la percepción de corrupción y desigualdad en el país estallaron. Los manifestantes incendiaron el Parlamento, varios edificios oficiales y residencias de líderes políticos fueron saqueados o incendiados. Al menos 73 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en una violenta represión policial. Tras una presión continua, el gobierno cayó y la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, asumió el cargo de jefa interina de un gobierno provisional. Es por eso que muchos jóvenes esperan que las nuevas elecciones traigan un cambio que perdure. En noticias de la Franja de Gaza, la demora en la entrega de los restos de los rehenes que fallecieron en cautiverio desataron la ira de Israel, que en represalia decidió restringir la ayuda humanitaria al enclave. Solo 4 de los 28 que deben trasladarse han llegado a territorio israelí y se anunció que pronto entregarán otros 4 cuerpos. En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reanudaría el acceso completo de suministros, los expertos señalan los efectos a largo plazo de una hambruna, especialmente en los menores de 5 años. Un plan de Trump que contempla la entrada de ayuda humanitaria para aliviar el hambre, pero para algunos los efectos de una hambruna declarada en algunas zonas de Gaza pueden tener efectos de por vida, sobre todo en los menores de 5 años. Si sufres desnutrición grave o aguda durante ese episodio o incluso moderadamente aguda, tendrás una menor probabilidad de tener un coeficiente intelectual, tendrás menos estatura y menor peso. Te afectará el resto de tu vida durante ese periodo. Naciones Unidas indica que aunque la ayuda comience a moverse por el interior del enclave, tarda en llegar, un factor que debilita las posibilidades de mejorar la vida diaria de los gazatíes. El entusiasmo que surgió en la comunidad internacional y entre la población local que pensaba que esto era el principio del fin de todo el sufrimiento y que las cosas cambiarían rápidamente no se refleja en la realidad cotidiana. No estamos recibiendo suficiente ayuda. Ayuda que en parte no llega porque según las organizaciones humanitarias hay puertas que siguen cerradas. No todos los puntos de entrada están abiertos para que llegue ayuda humanitaria a Gaza y ese es el principal problema en este momento.
El cruce fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, permanece cerrado. Una decisión de Israel después que Hamás no haya entregado la totalidad de los cuerpos de los rehenes. El acuerdo firmado contemplaba la apertura de todos los cruces y la entrada de alrededor de 600 camiones diarios. Sin embargo, según Reuters, Israel anunció a la ONU que autorizará la entrada de unos 300 camiones diarios a partir del miércoles. Donald Trump y Javier Milei mantienen un encuentro bilateral en la Casa Blanca donde ambos mandatarios buscan afianzar su alianza política y económica por medio de la compra de pesos argentinos por parte de Estados Unidos, algo clave para el gobierno de Buenos Aires que atraviesa un momento negativo a causa de la falta de dólares en sus arcas. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Mire, solo queremos ayudar a una buena filosofía que está asumiendo un buen país. Argentina es un país hermoso, uno de los más hermosos que he visto. Queremos ver que tenga éxito, así de simple. No tenemos que hacer esto. No va a marcar una gran diferencia para nuestro país, pero sí lo hará en términos de Sudamérica. Si Argentina está bien, hay otros países que van a seguirle, otros países se están siguiendo. Al menos 14 personas murieron después de que una mina de oro se derrumbara en el municipio de El Callao, en el sur de Venezuela, tras fuertes lluvias en la zona, según pudieron confirmar funcionarios locales. Los residentes informaron que varios mineros se encontraban dentro de los estrechos túneles subterráneos y quedaron atrapados en el momento del desastre. Otros lograron escapar y fueron atendidos en el hospital local de El Callao. La minería de oro es una práctica regularmente sin control, pero habitual en las regiones amazónicas de Venezuela. Cuando empezó a llover normal, no había crecido el río, no había crecido, eso fue de repente 3, 4 horas de lluvia, ya cuando habían pasado más de 4 horas, fue un volcán de agua de abajo para arriba, todos los barrancos. Habían 3 barrancos en producciones que fueron los panas que cayeron abajo del agua. Pasamos ahora a nuestra sección en contexto. Y esta vez ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la agenda y por ello me acompaña Marta Moya. Marta, bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy nos trasladamos hasta Madagascar, que vuelve a ser famosa y no precisamente por aquella película, por la peli, sino por un escenario que los analistas dicen es la oleada de protestas más poderosas en más de 15 años. Pero antes vamos a dar unos datos de contexto para ubicar la situación del país, ya que no suele estar en los titulares. Sí, Andrés, vamos ya mismo a hablar sobre todo lo que ha sucedido y está sucediendo en la isla africana. Pero primero un poco de contexto, así como nuestra sección. Madagascar, un país que fue colonia francesa y se independizó en 1960 de Francia, ha vivido numerosas crisis políticas e institucionales, aunque quizás su panorama económico es lo más destacado. En la isla, más del 75% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. En las áreas urbanas, más del 60% de la población vive en asentamientos informales. En el sector de la agricultura, de subsistencia y de baja productividad, el 90% de los hogares también están empobrecidos. Ni antes y ni, por supuesto, después de la pandemia ha conseguido regular la situación de sus finanzas en un país donde la edad media de la población no supera los 20 años en un territorio de unos 30 millones de habitantes. Hay malnutrición infantil extendida de más del 40% y ahora los jóvenes de la generación Z se quejan por la falta de accesos a recursos básicos como el agua o la electricidad. Veamos. Luchamos contra los cortes diarios de electricidad y cuando reclamamos nuestros derechos nos agreden. Tenemos derecho a tener agua y electricidad. El presidente solo miente, no nos escucha. Todo lo que pedimos es que se vaya. Queremos un cambio. El agua y la electricidad son pilares fundamentales del desarrollo. Repiten sin cesar el eslogan. Madagascar debe desarrollarse, pero no tienen solución. Incluso hay algunos de los jóvenes que consideran este movimiento de la Gen Z como literalmente una revolución. La acumulación de problemas provoca una revolución y por eso el Estado ha perdido el control. Esto es una revolución, no es una simple destitución del presidente. No, es una revolución y la única solución a una revolución es aceptar las demandas del pueblo. Bien, Marta, después de estos datos de contexto que pueden ser el germen de esta ola de indignación y movilizaciones, empecemos de manera cronológica a explicar lo que ha pasado en estas últimas semanas.
Bueno, pues las recientes protestas se enmarcan en una suerte de ola de malestar de la que se han contagiado otros países como Indonesia, Nepal, Marruecos o Perú en todo el mundo. En Madagascar estallaron el pasado 25 de septiembre con los jóvenes en las calles pidiendo eso, un acceso sostenible al agua corriente y a la luz. Y fueron en paralelo reprimidas por el gobierno de Andry Rajoelina, que asimismo disolvió su gobierno el pasado 29 de septiembre. Veamos. De conformidad con el artículo 54 de la Constitución, he decidido poner fin a las funciones del primer ministro y del gobierno. Mientras se forma el nuevo gobierno, los actuales miembros asegurarán el interinato. Durante los próximos 3 días recibiremos los nombres propuestos para el cargo de primer ministro. Luego, tras su nombramiento, se le otorgará un plazo para la composición del nuevo gobierno. El gesto del presidente no fue suficiente y los jóvenes volvieron a marchar. Naciones Unidas registró más de una veintena de muertes por la represión policial durante la primera semana de las marchas, que se fueron reproduciendo en diversas ciudades de la isla del Índico, exigiendo la renuncia del mandatario, quien el 3 de octubre acusó a las fuerzas oscuras a través de la red social Facebook de manipular al movimiento de protesta. Han sido manipulados para provocar un golpe de Estado. Lo que quiero decirles es que algunas personas quieren destruir nuestro país. Las manifestaciones siguieron en todo Madagascar y ya un poco acorralado, el mandatario Rajoelina decidió nombrar un nuevo primer ministro, literalmente un general militar. Con sabiduría he decidido nombrar a Rufán Fortunat Dimbisoa Safi-Sambo, general de división, como primer ministro del gobierno. El presidente malgache, gentilicio de Madagascar, planteó entonces una suerte de diálogo nacional, se reunió con la sociedad civil, mientras los jóvenes amenazaron con una huelga nacional de no satisfacer sus demandas. Rechazaron el llamado de Rajoelina y ya para el 10 de octubre una unidad de élite del ejército anunciaba lo siguiente. A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache emanarán del cuartel general del Cuerpo del Ejército de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos. Además, invitamos al pueblo malgache y a todos los que están en el Estado Mayor a trabajar juntos para proteger al pueblo y sus bienes, por el bien de todos y por la patria. El gobierno denunció un intento de golpe militar hace apenas 3 días y el líder de esta unidad de élite del ejército, llamada CAPSAT, decía lo siguiente. ¿Golpe de Estado? No lo creo. No creo que haya habido un golpe de Estado. Siempre he respondido a los periodistas extranjeros que el ejército acaba de demostrarle al pueblo malgache que el ejército sigue existiendo. Esto nos lleva al día de ayer, lunes, cuando Andry Rajoelina, desde una ubicación desconocida, dijo nuevamente a través de Facebook que había intentado, que le habían intentado matar. Veamos. Desde el 25 de septiembre ha habido intentos de asesinato y golpes de Estado. Un grupo de militares y políticos consideró quitarme la vida. Hoy, desde su paradero desconocido, anunció Rajoelina la disolución del Parlamento, mientras la policía de Madagascar se unía a esos manifestantes, al ejército y a la gendarmería. La Asamblea Nacional votó por su destitución en un legislativo en medio de la incertidumbre y poco después el coronel de la unidad CAPSAT anunciaba la toma del control del país. Estoy aquí para leer una declaración que establece que tomaremos el poder a partir de hoy y disolveremos el Senado, la Alta Corte Constitucional, la Corte de Justicia y demás instituciones. Así es, la Asamblea Nacional la dejamos trabajar, seguimos trabajando y eso es todo. Lo que haremos es establecer un comité, más bien un consejo. Este consejo estará compuesto por oficiales del ejército y de la gendarmería. No sé, quizá con el tiempo habrá altos consejeros civiles en él. Eso es lo que estableceremos. Andrés, ahora para terminar con esta cronología, lo que sabemos en este momento es que el Alto Tribunal Constitucional ha aceptado el gobierno militar, ha convocado elecciones en un plazo de 60 días y el líder militar ha dicho ya que se mantendrá en el poder para una transición de máximo 2 años. Bien, Marta, este es el resumen de la gran crisis política en Madagascar, que por ahora deja a un presidente en paradero desconocido y a una fracción del ejército que dice haber tomado el control. Andry Rajoelina, sin embargo, Marta, ya conoce bien esta historia enmarcada dentro de una serie de crisis institucionales que remontan a décadas atrás en la isla.
Sí, digamos que los últimos 20 años han estado marcados por la inestabilidad política en Madagascar. En el año 2001 las elecciones se declararon fraudulentas. El presidente de entonces, Didier Ratsiraka, y el exalcalde de la capital de Antananarivo y magnate de la industria láctea, pues este enfrentamiento desembocó en unos enfrentamientos violentos. Luego, en el año 2009, Andry Rajoelina, actual mandatario, no sabemos si depuesto, entonces también era exalcalde capitalino, y DJ lideró un golpe militar de Estado contra el anterior presidente de la mano de esos soldados, esos militares que le han sacado hoy del gobierno. Recordemos ese momento de 2009. Ya hemos logrado lo esencial, tomar el palacio del primer ministro, lo cual es muy importante, y el ejército nos apoya en un 90%, diría yo. Ahora somos nosotros quienes controlamos el ejército. Reciben órdenes de Andry Rajoelina, como todos han podido constatar, y no solo en Antananarivo, sino en todo Madagascar. Desde entonces, Rajoelina gobernó el país, pero no exento de reorganizaciones de gabinete constantes, enfrentamiento con las élites y amenazas desde dentro del propio legislativo de ese país, de esa isla. Por último, Marta, entendamos bien qué es la unidad de élite CAPSAT que dice haber tomado el control de Madagascar desde este mismo martes. Pues como hemos dicho, es una unidad de élite del ejército que tiene muy buenas y estrechas relaciones con las élites de la gendarmería y grupos empresariales muy influyentes en Madagascar, especialmente desde el golpe de Estado de 2009 del propio Rajoelina. Es una unidad que gestiona personal, servicios técnicos y logísticos del ejército, elementos que podrían ser aprovechados por actores económicos con intereses en la estabilidad o el cambio político del país. Veremos cómo avanza ahora su gestión en la isla, pero sin duda es paradójico que quien llevó al poder a Rajoelina ahora parece que le ha sacado. Bien, Marta, muchas gracias por este minuto a minuto, ayudarnos a entender lo que está pasando allí en Madagascar, que seguramente va a tener mucho desarrollo en los próximos días. En efecto, gracias, Andrés. Pues gracias nuevamente, y ustedes también gracias, televidentes. Los dejamos con la crónica de historia con Álvaro Cordero. Ya regresamos con más información.